sabes que cuando hay una conversación contigo siempre hay un elefante en la habitación, ¿no? ¿Conoces el caso? Lo he revisado. O sea, podemos hablarlo. Te voy a poner en autos porque es una situación bastante injusta que atravieso, pero sobre la cual tengo bastante paciencia porque sé que al final la verdad se va a imponer. Si te gusta este podcast, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que te enteres al toque de toda la actividad y videos que vamos subiendo. Y si ya te gusta mucho, aquí te dejo el yape y el plin para que nos ayudes a subir el promedio. Apóyanos. Hola votantes, bienvenidos a una nueva edición de este programa, el podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos nuestra primera invitada internacional, inaugurando la presencia femenina en este espacio. Y voy a hablar un poco de su perfil antes de presentarla y voy a leer para no equivocarme. Es abogada, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, doctoranda en Derecho por la Universidad de Navarra también, ex consejera y ex gobernadora regional de Arequipa. Yamil Osorio, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Muy encantada de estar en este programa y, por supuesto, venir del extranjero. Bienvenida. Está inaugurando, como decía, la presencia femenina. Ya nos faltaban mujeres en este espacio. Nuestra primera invitada internacional. Justo estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar. Ahora que está residiendo en Lima, esa broma de los arequipeños con los limeños, ¿cómo se toma en Arequipa? Porque acá en Lima es la típica, no te vas a Arequipa, te vas al extranjero. ¿Cómo se ve mira, allá? En principio nunca me vi viviendo en Lima, así que por motivos de fuerza mayor, mi esposo es de aquí, me casé, entonces tuve que ya empezar a radicar acá, pero no era mi sueño y creo que de alguna manera los arequipeños siempre hemos crecido con esto de que Lima la centralista, nosotros en Arequipa también podemos forjar nuestro destino y en nuestro país todavía hay desigualdades muy marcadas y creo que ese sentimiento además regionalista, orgulloso que nos inculcan desde chicos probablemente influyó en mí para no tenerlo en mi radar. Así, en la visión para aquí, nada. Pero bueno, siempre dicen nunca digas nunca. Claro. Y ahora estoy aquí. De hecho, también te contaba que hace 3 meses di a luz. Pero yo le digo a mi esposo de que mi hija es una arequipeña nacida en Lima, porque un arequipeño nace donde quiere. Nace así donde que, quiere. bueno, el que estemos aquí no varía mucho la situación. Buenísimo, buenísimo. Empecemos hablando de Arequipa. ¿Cuál es la situación actual de la región bajo la gestión de Roel Sánchez? He estado, ¿no?, en lo que sale en los medios, sobre todo los medios regionales, es que Roel Sánchez en este momento está siendo investigado, hay Contraloría. Roel Sánchez se defiende diciendo que efectivamente en gestión pública es natural que te investiguen, porque, o sea, no hay autoridad pública que no salga sin investigaciones. Pero al mismo tiempo, ¿ha estado o está cumpliendo las expectativas Roel Sánchez? Yo veo que hay dos aspectos en la gestión de Roel Sánchez. Primero, él generó muchísimas expectativas en la población. Hace mucho que no se ganaba en primera vuelta. Las elecciones anteriores a la de él, incluyendo la mía, fueron elecciones muy reñidas, en donde hubo segundas vueltas, en donde de alguna manera también la población se polarizó, entre otras cuestiones. Pero él tuvo una situación particular, de que él ganó con el 40% o algo más alrededor del 40%. Claro, para explicar un poco eso, las elecciones regionales se tienen que ganar con más del 30% de votos, y si ningún candidato llega al 30% de votos, hay una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Efectivamente, ese porcentaje de respaldo no lo tuvo ni Juan Manuel Guillén, que fue 2 veces gobernador. Que fue 2 veces gobernador y que es claramente un ícono en Arequipa, ¿no? Por haber sido también ex rector, ex alcalde, una trayectoria, digamos, similar a la de Roel Sánchez, que de alguna manera se le ha destacado por la gestión que tuvo en la Universidad de San Agustín. El hecho de ganar en primera vuelta te genera muchas ventajas.
y es que tú tienes el tiempo suficiente para poder elegir tu equipo técnico. A diferencia de quienes ganan en segunda vuelta, cuando recién a mediados de diciembre, es decir, faltando apenas 15 días para que asumas el cargo, Claro. tienes que armar tu equipo. En el caso particular de él, ha tenido casi como 3 meses a más para poder rodearse de muy buenos técnicos, y lo que se tiene en este aspecto en específico, más allá de las denuncias, es una situación lamentable de constantes cambios y de inestabilidad en la gestión, porque se creía que al ser ex rector además llegaría con profesionales de nivel, ha conocido decanos, digamos en el ámbito académico, profesionales que podrían muy bien acompañarlo en la gestión, Claro, pero porque ha hecho muchos cambios. se le está cuestionando justamente eso, que él se defiende diciendo que sus colaboradores cumplen el perfil a pesar de que no estén en su NEU, entonces hay cuestionamiento desde la idoneidad. En ¿no? estos momentos tiene más de 15 cambios. Estamos hablando de un gabinete de Pedro gestión. Castillo cualquiera. Y lo que es lamentable es que haya habido cambios muy, muy prontos, como tuvo en el mes de febrero, de los sectores de salud y educación, que son sectores que realmente deben de tener cierta permanencia porque son los más complejos que le toca a un gobierno regional. Para la audiencia que no lo comprende, a raíz de la descentralización, el gobierno nacional transfiere competencias en salud, en educación a los gobiernos regionales, que son en las regiones los encargados pues de administrar, de gestionar las escuelas, los institutos de educación superior, los hospitales, los centros de salud de primer nivel de atención, por ponerte un ejemplo, que son los sectores que obviamente generan, mayor trabajo a una gestión regional. Claro. Y estos cambios se han dado, han tenido cambios en logística, en la gerencia de producción, hace poco en la gerencia de transportes, cambios de asesores, y ves como un reciclaje de personajes que han estado en diferentes municipalidades, distritales, provinciales, en otras regiones, y como si no lograra todavía tejer un engranaje con una visión clara de la región, y ese es un aspecto que por lo menos a quienes creíamos que iba a ser un notable desempeño, sí nos genera cierto desconcierto. Además de que no logra este equipo destrabar los proyectos que lamentablemente paralizó la gestión de Cáceres y Ica. Y en segundo lugar, pues está lo que tú comentas de las denuncias, que yo creo que son graves más en el sentido de la injerencia de su cónyuge, ¿no? Con chats en donde ella prácticamente ordena quiénes deben de ocupar ciertos cargos. Más que una primera dama. Más que una primera dama, y eso pues el mismo personal que ha trabajado con el gobernador lo ha denunciado y ha mostrado chats que finalmente han sido publicados en los medios de comunicación. ¿Ya le han hecho la comparación, ¿no?, de la Nadine arequipeña? Sí, es una cuestión que, digamos... como para aterrizarlo, ¿no? Digamos, lo han etiquetado claro, de esa manera, y creo que es bastante pronto para una gestión que generó mucha expectativa, 5 con meses. más del 40% de la población a su favor, lo cual pues es una situación casi sin precedentes en Arequipa, que normalmente es una región bastante descontenta, ¿no? 40% en primera vuelta, y le gana al candidato... Javierismo, desde Arequipa Tradición y Futuro, que es el movimiento en el que yo milito. Ahí está. Arequipa Tradición y Futuro es, vamos a decirlo, como ha sido una fuerza hegemónica, ha tenido 3 gobiernos regionales continuos. Correcto, con Manuel Guillén, conmigo. Y con usted, claro. Entonces es una fuerza, digamos, siempre a tomar en cuenta. Pero Ismodes fue su rival en segunda vuelta, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es la dinámica política en Arequipa? Existe, porque mucha gente, sobre todo en el Perú, siempre estamos hablando de que las organizaciones políticas, los partidos, los candidatos son tránsfugas, se van de un lado a otro, ¿no? Y ¿cómo es la dinámica política? ¿Existe izquierda, derecha, populismo, institucionalidad? La política, lamentablemente, de los movimientos regionales no es muy diferente a la de los partidos políticos, ¿no? Y el hecho de tener también más de 180 movimientos regionales que participaron en las elecciones anteriores, te habla de que si vemos cierta precariedad en los partidos políticos que sí reciben financiamiento del Estado para hacer sus actividades de formación política, entre otros, en los movimientos regionales
regionales la situación no es diferente en relación a hacer también vientres de alquiler para determinados candidatos que llegan, luego renuncian y se acomodan a como vengan las circunstancias para lograr finalmente ganar. En el caso de Arequipa Tradición y Futuro, nosotros apostamos porque esto no pase. Es uno de los movimientos más antiguos, si no el más antiguo de Arequipa y el que más veces ha llegado a la región. Y lo que se está tratando es de hacer muchísimos esfuerzos para que precisamente este transfugismo, que es muy común en todas las organizaciones políticas, tanto de orden subnacional como nacional, finalmente no suceda. Si bien no recibimos financiamiento, hemos logrado un convenio con la organización Cultura Democrática, que es una ONG con la que también colaboro, una ONG argentina, precisamente para formar y capacitar jóvenes que militen en la organización y que por supuesto puedan estar preparados para asumir los retos de candidaturas posibles, aprovechando sobre todo, Andrés, que ahora la ley ya exige que quienes postulen tengan una afiliación. Claro, cuando esto no pasaba, el transfugismo era mucho más grosero, digamos. Ahora, de alguna manera, hemos visto una oportunidad en que haya esta militancia, en que estés obligado a activar comités para evitar que se caiga en esto de ser un vientre de alquiler como es común en el país, ¿no? Y Arequipa Tradición y Futuro tiene una ideología que se puede explicar, o sea, lo que yo he encontrado es que es regionalismo arequipeño, pero ¿cómo se explica eso? O sea, en principio nosotros tenemos claros que nosotros defendemos la vida, la dignidad de las personas, que nuestra prioridad es la salud y la educación como bases también para el desarrollo de la persona en el centro, que es la visión que tenemos clara. La persona tiene que estar en el centro de las políticas públicas, del gobierno, del trabajo que hace. ¿Una versión humanista? Yo diría que estamos más en esa orientación, en una orientación humanista de priorizar a la persona en cada una de nuestras actuaciones. Izquierda, derecha. Es que creo que porque tradicionalmente, Guillén, digamos, en su fundación, sale de una formación. En su fundación es más, digamos, tirado a la izquierda, pero ciertamente en una política subnacional es bastante difícil poder decir yo voy a entrar a implementar políticas de izquierda porque al final vas el a pragmatismo chocar, claro. te gana y el nivel de relación que tienes que tener con el gobierno nacional, sobre todo por el tema de una descentralización fiscal fallida y defectuosa que tenemos en el país, te obliga de alguna manera a que estés atado, por así decirlo, a hacer algún tipo de iniciativa o proyecto disruptivo que salga más o menos de los márgenes de lo que ya establece esta organización territorial del Estado, ¿no? Y justo quiero hablar un poco más adelante del proceso de regionalización, pero antes, como para enganchar con Arequipa Tradición y Futuro, ¿cómo llegas al partido? Yo soy invitada por Sergio Dávila, que fue, ¿En qué año? Fue alcalde de Camaná en el año 2010. Yo ya era profesional, titulada en Derecho, abogada, había trabajado ya en un estudio de abogados en el área de Derecho Público, que siempre era, digamos, mi pasión, el área de Derecho Administrativo. Y luego estuve trabajando en una ONG en donde trabajábamos brindando asistencia a las municipalidades en la organización del presupuesto participativo. Ya tenías un activismo social. De desarrollo. A raíz precisamente del trabajo en la ONG es que empiezo como a inmiscuirme más en las cuestiones municipales, en el trato con los líderes de organizaciones sociales, en ver cómo se decide y se planifica las inversiones en los distritos. Y aquí es donde me surge, digamos, retomo la vocación que yo ya tenía del servicio público, ¿no? Y ahí es que Sergio Dávila, que fue alcalde de Camaná, me invitó al movimiento para postular. Él postulaba la reelección y en ese momento ya existía la cuota joven y la cuota de mujer.
que de alguna manera, para las personas que dicen las cuotas no funcionan o no debería haber No, sí, cuotas, tienen que haber yo cuotas. creo que en países como el nuestro, en donde no se valora mucho a la mujer, de alguna manera esto ahora Ni se a los está jóvenes. avanzando, ni a los jóvenes, yo sí puedo dar testimonio que en su momento funcionó, porque en varios oportunidades durante esa carrera hacia la inscripción de la candidatura, hubieron muchos intentos de sacarme de la lista. Claro. Por gente que tenía más experiencia, que es lo que siempre nos dicen a los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de la primera Del candidatura. 2010, de la primera candidatura al Consejo Regional, pero finalmente, gracias a las cuotas, terminé siendo una candidata inamovible. Y lo cierto es que gané por votación propia, porque hay que decirlo que en esas elecciones del 2010 ya el consejero que ganaba no era el consejero de la lista o del gobernador que finalmente resultaba ganador. Ya ahí hubo una modificación, que es el consejero más votado, es el que ingresa al Consejo Regional. Ok, entonces tú fuiste la consejera más votada. En Camaná, sí, y bueno, fue en su momento la consejera más joven en ese Consejo Regional, en donde ingresamos con Juan Manuel. Claro, Guillermo. porque entraste a los 24 años, sí. Saliste electa. Ajá. ¿Cómo funciona un consejo regional? Eso porque igual uno se pone a pensar de que tendría que ser como el mini congreso regional, pero también en Arequipa, si no estoy equivocado, en este momento hay 14 consejeros, Sí, que parece han que ido es muy aumentando. poco. Cuando yo ingresé éramos 8. 8. Luego han ido aumentando porque se incluyó la representación de cuota indígena, de comunidades campesinas y por supuesto se hizo un sinceramiento también de que habían provincias, por ejemplo era injusto que Arequipa, que tiene más de 1 millón de Tenía habitantes, un consejero. tenía un consejero, Sí. y que provincias tan pequeñas como La Unión, que tenía aproximadamente 20.000 habitantes, finalmente tuviera también un consejero, ¿no? Entonces hubo un sinceramiento y eso se hizo en todo el país y se agregó un número de consejeros. Pero aún así, si tú lo comparas con otros países, por ejemplo, te vas a Argentina, te vas a España, que también tienen los parlamentos provinciales, en el caso de Argentina, los autonómicos en el caso de España, por ponerte un ejemplo, son mucho más numerosos y representativos, ¿no? Entonces, Sobre todo representativos. Sobre todo representativos porque digamos que en el caso de Arequipa, específicamente como provincia, sobre todo así lo veo, es una provincia bastante grande, ¿no? Claro, es una provincia enorme en la que salía elegida una sola persona y el resto que votaron por otros partidos se quedaron sin representación. Entonces ahora de alguna manera se ha tratado de cubrir esto, sobre todo porque en los consejeros regionales recae la responsabilidad de legislar, de fiscalizar y por supuesto también tienen un rol representativo sobre las provincias que han sido elegidos. Para hacerlo mucho más gráfico, es como un congresista. Claro. Pero en un nivel regional o departamental, ¿no? Entonces, lo que vemos en estos consejos es que, por supuesto, tienen un rol relevante para estas funciones que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales les delega, pero que no siempre se cumplen, porque en principio no tienen una total autonomía del Poder Ejecutivo regional, que vendría a ser el gobernador y los gerentes, en el sentido de el presupuesto que manejan para fiscalizar depende mucho de la voluntad de lo que te pueda dar el fiscalizado, claro, ¿no? Que es todo el Ejecutivo y su gabinete, por decirlo así, de gerentes, que sería el equivalente a un gabinete ministerial. Claro. Ahora se ve que la Comisión de Descentralización del Congreso ha estado trabajando un proyecto de ley, no sé si se ha llegado a hacer ley, para que tengan una autonomía presupuestal que les permita precisamente llevar a cabo este rol. Pero también encuentra situaciones como las que los consejeros se limitan a gestionar presupuesto para ejecutar obras en sus provincias de las cuales son representados, y finalmente hay maniobras muchas veces de gobernadores para traer gente a sus bancadas. Claro. Y es lo que hemos visto en Arequipa, lamentablemente un consejero que ingresó por nuestro movimiento, Arequipa Tradición y Futuro, ahora, consejero de Carabalí, yo creo que de una manera bastante grosera, el oficialismo de Roel Sánchez prácticamente se lo ha comprado con transferencias de 40 millones de soles a su provincia.
lo cual obviamente como estas situaciones lo vas a encontrar en el resto de regiones, Claro. y lo cual limita que la fiscalización que tenía que hacer, la representación por el movimiento, finalmente se haya quedado sin posibilidades, precisamente por este juego bastante lamentable, podríamos decir, de cambiar obras por votos y por apoyo en el Consejo Regional. Claro. ¿Cuál fue dentro del Consejo, antes de ir a la parte de gobernadora, dentro del Consejo, cómo fue la curva de aprendizaje? ¿Hay un espacio ahí como para aprender? ¿Había consejeros ya con más experiencia que quisieron como si fueran mentores de alguna manera? ¿Existe eso o el mismo movimiento de alguna manera la capacitó para...? Mira. Porque una cosa es decirte, mira, sabes que estas son tus funciones, tú eres profesional, vas a hacerlo, ¿no? Es como cuando sales de la universidad, ¿no? Te dicen, oye, Claro. tú ya sabes hacer todo esto, llegas a tu primer día de chamba y estás perdido porque hay un montón de cosas que no necesariamente ocurren como te las dicen. Yo creo que es muy importante para que precisamente la labor del Consejo Regional, como de cualquier órgano legislativo, pueda funcionar, es que haya personal técnico nombrado que no esté sujeto a, digamos, necesariamente a solo la confianza de las autoridades que ingresen. Que sea personal de carrera. Claro, y eso le va a dar mayor institucionalidad a este órgano, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la experiencia mía que te estoy hablando, que fue la gestión 2011 a 2014, teníamos personal de carrera ahí, que ahora me he enterado ha sido removido en este consejo, que está teniendo muchos errores, pero en esa oportunidad tuvimos un secretario general del Consejo que orientaba muy bien, digamos, las sesiones y toda la dinámica que esto comprende para evitar incurrir en errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso es bastante importante que ocurra en el Consejo Regional, que ocurra en el Congreso de la República, en donde ves que cada año copan de mayor personal, con muchas gollerías, con muchos beneficios, pero que lamentablemente terminan teniendo un personal que hace y deshace de acuerdo a la voluntad de los legisladores que no y que no necesariamente ¿no? cumple las expectativas del cargo. Claro, pues, ¿no? Cuestiones como estas, por ejemplo, tú no las ves en España, Claro. en donde tienes realmente profesional de carrera y entre a gobernar el PP o el PSOE o quien sea, simplemente este profesional cumple su función y no se sujeta a incurrir en deformaciones de la dinámica legislativa de acuerdo a la voluntad de uno u otro partido político. Y volviendo a tu pregunta, creo que este fue un factor importante, pero también, por supuesto, conté con el apoyo del Comité Ejecutivo Regional del Movimiento, que en su momento también integraba la gestión, porque en su momento fuimos oficialistas. Claro. Y había bastante orientación en ese sentido, sobre todo el orden legal, ¿no? Que es lo que tienes que manejar bastante. Claro, que hay que tener particular cuidado. Exacto. Y ya dentro de la dinámica del consejo, eras una consejera joven, mujer. Justamente hablamos de estos temas de que las cuotas son necesarias. Habrás tenido, me imagino, algún episodio en el que has tenido que responder y hacerle frente a sesgos que no solamente son sociales y me imagino predominantes en la política en general. La política tradicional suele ser muy machista. Sí. Entonces, ¿tienes algún episodio en particular? No necesariamente que me digas con quién te enfrentaste, pero tienes un episodio en particular en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Acá hay mucho trabajo que hacer o esto va a ser un problema durante la gestión. En realidad muchos episodios, yo diría más de bloqueo de iniciativas legislativas por parte de mis colegas. Había mucha producción legislativa, fiscalizadora, y entonces había momentos en que los consejeros tus propuestas las traían abajo a comisión, porque de alguna manera se generaba alguna competencia en el sentido de no puedes tener más ordenanzas que las que yo propongo, por así decirlo, o fuerzo, y lo que tú estás proponiendo tiene que ir a mi comisión, no lo puedes proponer tú.
He sentido mucho esto, no sé, probablemente por mi edad, probablemente porque sea mujer, pero bastante de este bloqueo legislativo, de iniciativas mías, las he sentido. Y sé que muchas consejeras también y regidoras con las que tuve la oportunidad de interactuar a través de encuentros de autoridades jóvenes también pasaban por lo mismo. ¿Y Y cómo muchos te de apoyo mantienes, político. cómo mantienes las ganas, o sea, en este proceso? Porque ya, llegas a un órgano donde me estás contando que, pucha, tienes bloqueos, cuestionamientos por cosas que no necesariamente son objetivas, ¿no? Entonces, ¿cómo dices, ya sabes que voy a seguir? ¿De dónde nace eso que dices, Mira, voy a seguir y pucha, voy a terminar postulando a la gobernación Mira, regional? y como sugerencia para todas las mujeres que hacen política, que están en el cargo ejecutivo, legislativo y que encuentran este tipo de trabas, yo creo que siempre lo más importante va a ser la base social que pueda respaldar y que pueda creer en las iniciativas que tú presentas. Entonces, en ese momento, pese a las trabas que tú puedes encontrar, si es que tú tienes una base social que realmente respalda tus propuestas, cree en ti, saben que se tienen que aprobar y esa incidencia finalmente trasciende en lo que se pueda lograr para no desmayar en esos intentos en los que finalmente puedes tener también frustraciones de que Claro, todo tu trabajo finalmente no da luz, ¿no? claro. Entonces yo creo ¿Tuviste que algún eso es episodio de eso donde bastante. dijiste, esto no vale la pena"? Probablemente he tenido algunos momentos, sobre todo más joven, Sobre todo, claro, uno porque tu época de consejera tenías menos de 30. tenía menos de 30, cuando Claro, asumí de gobernadora tenía 28 años, también tenía menos de 30 y los jóvenes nos caracterizamos por ser vehementes, todavía me creo joven, a pesar que tengo 37 ahora. Pero creo que esa vehemencia de alguna manera también te impulsa a seguir adelante y a seguir apostando por sacar o concretar en lo que tú crees, ¿no? claro, porque eras joven, profesional. Si no salía bien o te cansabas de esto, podías empezar de nuevo Totalmente, tranquilamente, ¿no? totalmente. Entonces, también encontramos muchas veces que esos casos son la mayoría en los que dicen, oh, eso es que no tengo nada que hacer acá, porque tenemos los casos de buenos políticos o políticos que han sido populares que hubo un periodo en el Congreso, adiós, nos vemos y se acabó, o pucha, un periodo como alcalde, un periodo como regidor y los reventaron y dijeron no, no más. ¿Dónde, o sea, estamos hablando de todo ese proceso, dónde sale la iniciativa de postular al gobierno regional? Del mismo movimiento regional, Ujú. Te que proponen. sí, el Comité Ejecutivo Regional me lo propuso en su momento porque creyó que era el momento de hacer un quiebre también en el perfil del candidato por el cual apostaba el movimiento y que Ujú. responda a los cambios que ya el mundo vivía, Claro. de Y en apostar ese por momento no había mujeres y de prohibición de apostar por reelección, ¿no? jóvenes. No En el había. caso que yo postulé, no. La prohibición de la reelección se da en el 2015, ya cuando asumimos ese nuevo periodo, por el caso Goyo Santos, Claro. que en el caso de Estas leyes Gonga con nombre propio. fueron leyes por nombre Sí, propio para evitar que él se reelija porque se tenía claro que la gente lo podía seguir reeligiendo sí. indefinidamente, ¿no? Ya había hecho, digamos, ya tenía un bolsón electoral bastante leal y ahí es que se genera, yo creo, el daño de evitar la reelección. Por lo menos una reelección debe ser Por lo menos una. posible Ujú. y creo que no debería de tenerse miedo porque finalmente es la población la que elige, Y ¿no? aparte que Y la estamos que en un país decide con tasa de muy reelección baja. O sea, si vamos bajísima. a la evidencia, Claro. la reelección es bajísima. Y en lo que tú dices, de gente que finalmente llega a un periodo y luego se desanima, pues yo creo que lamentablemente en el Perú la política se ha convertido en una carnicería, Ujú. en donde ya no nos vemos como rivales políticos, Enemigos. sino como enemigos que estamos dispuestos a destruirnos y a penetrar incluso en los aspectos íntimos de cada uno, ¿no? Ya no eres tú, eres tu familia, ya no hay, creo que No hay ningún límites. límite precisamente en esto y eso yo estoy segura que genera que mucha gente que pudiera aportar en política finalmente diga,
prefiero no salir de mi situación Claro. en la cual me encuentro para luego ser atravesado Y esto, por gente que te va a devorar, ¿no? ¿Y esto te lo dijeron antes de que te metas ya en el ruedo grande o es algo que has aprendido, has terminado aprendiendo? Mira, a ver, yo lo sabía, pero yo creo que a Hasta raíz que no de lo cómo- vives. hasta que no lo vives, no puedes dar fe de lo que sucede. Y te lo digo por experiencia porque ya también todo esto funciona en una dinámica que no solamente no tienes rivales, sino enemigos que van a ir tras tuyo para evitar que sigas en el campo político. También muchas veces ingresa la prensa, ¿no? Que puede publicar en portadas denuncias, acusaciones y que de la misma manera no las publica cuando alguna denuncia se archiva. Claro. ¿No? Entonces, estas mellas que también ya se generan en tu honor, etcétera, finalmente hace que mucha gente diga, mejor a ese terreno no me meto porque puedo salir trasquilado. Claro. Ya, entonces, para seguir un poco con la línea de tiempo, 28 años, consejera. Claro, terminé de consejera. Claro, consejera. Y Viene el ejecutivo del movimiento regional y te dice, te dijo, ¿quieres candidatear? ¿Cómo fue ese proceso cuando se abre esta posibilidad de candidatear? El proceso interno me refiero, ¿no? Porque siempre hay estas negociaciones a nivel de partido, pero ¿cómo es el proceso de una persona que le dicen, mira, ¿sabes qué? Has tenido... No creo que ninguna etapa como consejero en la gestión pública en general sea fácil, ¿no? No creo que sea un camino de rosas. Entonces, sales de ese proceso y te dicen, te vas a meter en un camino aún más espinoso, ¿no? O te lo ofrecen. ¿Cómo es el proceso interno? ¿Con quién conversas en ese sentido? No, ya teníamos, digamos, discusiones en su momento, diálogos. Ya te habías hecho la idea. Sobre qué iba a pasar. Yo creo, en principio, que para asumir el cargo de gobierno regional o de alcalde, deberíamos empezar por ser consejero o por ser regidor. Claro. Porque luego no conocer de adentro cómo funcionan las cosas no es lo mismo cómo funciona una universidad, cómo funciona una empresa, que cómo funciona un gobierno regional. Totalmente. Entonces, yo creo que es bastante importante hacer carrera, ¿no? O sea, empezar. Si quiero ser alcalde, debería empezar como regidor, por lo menos. Claro. O por lo menos debería ser, pues, participar en el presupuesto participativo, en algún espacio que me permita tener alguna cercanía desde adentro para conocer cuál es la dinámica, las competencias y cómo finalmente tiene que operar estas entidades, ¿no? En el caso mío, yo ya tenía la experiencia de consejera regional. El último año de la gestión de consejera fui elegida presidenta del Consejo Regional. Y eso también, digamos, me fortaleció en mi vinculación con diferentes organizaciones y las provincias en sí de la región. Y valgan verdades, en su momento todavía se tenía expectativas de que Juan Manuel Guillén pueda postular nuevamente, es decir, por tercera vez, Claro. Pero finalmente él lo descartó y eso generó, pues... Dejó el espacio, o sea, dejó como el espacio, se alinearon los planetas un poco. Podría decirse, Claro. ¿no? Entonces, dejó el espacio para que el movimiento piense en si teníamos un invitado o apostábamos por un militante propio, porque hasta ese entonces se podía tener invitados. Claro. Ahora la ley ya nos dice, tienes que estar afiliado, precisamente por lo que comentábamos de evitar transfugismo y cambios de camiseta constantes, Claro. ¿no? Algún impacto tiene que tener, yo creo, ¿no? Sí, En un nuestro poquito. país es difícil. Y en ese sentido, como tú dices, pues se alinearon los planetas, por así decirlo. Claro. Y hubo la posibilidad de dialogar sobre esta postulación. Por supuesto, para una postulación tienes que tener un equipo y candidatos a alcaldías que puedan también empujar el Exacto. proyecto, ¿no? Porque uno solo es difícil. Sí. Creo que tendrías que ser un Acuña millonario que pueda ser capaz de echar a andar toda una maquinaria electoral. Pero en ese caso no, había que también equipo. hacer acuerdos, alianzas, y creo que un poco la condición fue, vamos, pero si tenemos candidatos en provincias, porque asumir una candidatura sí era ¿Y bastante cómo es la difícil. conversación en la mesa familiar, no? Uno está en su casa
y dice, ¿sabes qué? Voy a postular a tal lado. ¿Cuál es la reacción de la familia y qué es lo primero que te dicen? Bueno, en mi caso, claro, yo en ese entonces era soltera, entonces las conversaciones eran con mis padres. Ajá. Digamos que el primer choque ante esta realidad fue cuando postulé al cargo de consejera Ujú. regional, porque mis padres no lo esperaban y porque más bien creo que tenían la ilusión que yo me vaya a estudiar al extranjero, a hacer un Que máster por eventualmente lo allá. hiciste, pero... Pero claro, más tarde, varios años más Claro, tarde, y digamos de alguna manera dedicarme a la carrera en sí, por la que me había preparado y me había desvelado seis claro. años, ¿no? Digamos que al comienzo fue un choque inesperado, pero luego al ver que mi vocación estaba ahí, pues a la familia no le queda de otra que apoyar, Apoyar. ¿no? Eran escenarios diferentes. Yo ahora casada, no sé, quizás sería un poco más difícil tomar decisiones como esas, Claro, ¿no? Porque ese uno enredo. joven quizá puedes asumir más aventuras, por así Ujú, decirlo, ¿no? Pero al final yo creo que como todos los padres apoyan si ven a sus hijos felices, desarrollándose en la vocación que realmente tienen, y creo que eso también fue un aspecto bastante fundamental en su ujú. momento. Después de una segunda vuelta, ahora que he estado, ¿no? Hemos pactado esta Ujú. entrevista hace una semana, entonces he tenido tiempo para revisar. La segunda vuelta fue brutal, Sí, fue brutal y se fue feroz. definió por menos de 5.000 votos. Sí, efectivamente. ¿5.000 o 6.000? O una Sí, cosa así. menos de Sí. 5.000 votos, si no me equivoco, o un poquito más. Entonces, después, e incluso recuerdo que lo que vi es que en el primer conteo, el primer boca de urna, el otro candidato salía como ganador y a la mañana siguiente Ya había ganado. ya era virtualmente gobernadora. Después de de todas esas emociones, y tiene 15 días para preparar El equipo. el equipo, ¿no? Porque los gobernadores asumen el 2 de enero, ¿verdad? El primero ya eres Claro, el gobernador, primero ya ¿no? es gobernador, pero bueno, toda la Algunos ceremonia. por la ceremonia, pero yo juramenté el primero, ¿no? Tenía Perfecto, lo que ya, entonces a repetir. partir del primero, asume como gobernador. Eh, ¿Cuál fue su prioridad? ¿Cuál era el desafío que decía, sabes qué, ya me tengo que despercudir de la campaña, ¿no? ¿Cómo se hace esa transición? ¿No? Es como, estás con una estamina brutal, ¿no? Campaña, uno se levanta. Yo acompañaba a políticos en campaña, entonces, como asesor, entonces hay que levantarse 5 de la mañana y no paras hasta la 1 de la mañana, Sí, no tranquilamente, duermes, casi no claro. duermes. Y a la 1 de la mañana se supone que paras y de repente estás en tu cama mirando el techo Claro, porque por una hora más, claro, además porque... tienes tal adrenalina y tu Exacto, cerebro no deja, o sea, de funcionar y de proyectarse al sentido de mañana que tengo que hacer, tengo esta exacto. agenda, pero si lo cambio por esto, y si hago además algo más, en ese momento mandas un WhatsApp para que tu equipo además te organice El otra techo se cosa. convierte en un ecran que tus ojos Exacto. están proyectando, ¿no? Toda la Sí, es ansiedad muy y la adrenalínico. dinámica, sí. Es muy adrenalínico. Y de repente se detiene todo eso y cómo es la transición a, uy, tengo que gobernar ahora. Ahora tengo el mapa de Arequipa en mi espalda, que pesa mucho con una serie de demandas que ahora tengo que ver cómo Las las expectativas que has satisfago. levantado, las promesas que se han No, hecho. y además el pasar por una segunda vuelta es bastante duro porque has encontrado una posición, una población también polarizada. Sobre todo. Entonces es no solamente la gente que te apoya, sino que eres consciente que vas a tener un porcentaje también fuerte que apoyó al otro candidato, que tú hagas lo que hagas, No te no quieren. te quieren y Ujú, van a decir que no está bien lo que ujú. has hecho, o que a pesar que lo has hecho y es evidente, para ellos no lo has hecho, No, claro. ¿no? Entonces, eso de las segundas vueltas también te genera esta situación que yo te decía. Roel Sánchez ha tenido pues un escenario muy particular para tener una luna de miel con la población muy extendida, pero que lamentablemente en poco tiempo yo creo que la ha desaprovechado por lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces yo creo que estas segundas vueltas que lamentablemente no se ha corregido de que se vaya hasta diciembre, porque es muy poco el tiempo que te queda para hacer la transferencia de gestión, luego Habría que conformar tu equilibrar un poquito equipo. eso de... Porque las elecciones son
El primer domingo de octubre. Debería ser a mediados de noviembre. No Claro. debería pasar más de mediados de noviembre para que realmente los gobernadores tengan el tiempo suficiente de armar su equipo. Claro, porque la preocupación está como, ¿es suficiente el tiempo para Claro. hacer campaña? Pero si estamos hablando de una región, es un territorio mucho más acotado. Entonces, probablemente un mes sería suficiente. Probablemente un mes, yo también. ¿No? O sea, Ujú. por eso te digo, máximo debería ser la quincena de noviembre. Y yo Ujú. creo que esto a futuro los organismos electorales deberían de programarlo de esa manera porque te da muy pocas posibilidades de armar un equipo que Y realmente... tender alianzas incluso. Tender alianzas. Porque en su gestión usted tuvo un consejero nada más, ¿no? Un consejero, efectivamente, un consejero, pero hubo un diálogo muy abierto con todos, porque nuestra política era descentralizar y ejecutar obras de impacto en todas las provincias del departamento, que efectivamente lo logramos hacer pese al poco presupuesto que tuvimos, porque nosotros cuando ingresamos al gobierno regional, en el monto de inversiones, el presupuesto para inversiones, que viene a ser para obras, Claro. era aproximadamente 150 millones de soles. Hoy el gobierno regional del señor Sánchez ha iniciado con un presupuesto 3 veces mayor que el que nosotros Claro, casi manejamos 500, pues, para ¿no? obras. Y es que ese es el problema de la descentralización en el país, en que no la descentralización fiscal y los recursos con que se cuenta para poder ejecutar proyectos es muy volátil. Dependen básicamente del canon. A eso hemos llegado. No hay algunos fondos de estabilización que de alguna manera permitan que en aquellas épocas en que el cobre o el precio de los minerales baja. cae y por tanto el canon también, se mantenga de alguna manera el presupuesto que persiguen como ingresos los gobiernos subnacionales para evitar detener la dinámica o el ritmo de la inversión pública, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el gran problema. Finalmente, quien ingresa a gobernar tiene que rogar que el presupuesto que obtiene sea, de alguna manera, le permite el ritmo del anterior. Y en el Claro. caso nuestro fue muy difícil porque el canon llegó a caer, recuerdo un año, creo que fue el 2016, a 5 millones de soles. Y No, de alguna es- manera nos compensó claro. un poco las regalías y luego tocar puertas a los ministerios, prácticamente trasladarte a Lima a vivir para gestionar presupuesto en una situación que te hace ver que más que descentralización tenemos como una suerte de desconcentración por el nivel de dependencia que hay todavía del gobierno regional con el gobierno nacional. El nivel de generar ingresos propios para ejecutar tus proyectos es mínimo en comparación incluso a cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Hablemos de la descentralización. Ministros, gobernadores, alcaldes, especialistas. Justo leía a Silvana Huanqui, que es una investigadora principal del IEP, que hablaba de repensar la descentralización. Y muchos dicen que la descentralización en el Perú ha sido un fracaso, así de contundente. Entonces, primero, ¿por qué, por qué en nuestra regionalización todavía mantenemos los mismos departamentos? Eso me parece inexplicable. Cuando busqué un poco, decía de que hubo referéndums, efectivamente, Sí, en a principios 2006. de los 2000, para que los departamentos se acoplen y formen regiones y todos perdieron. Entonces, ¿cuál crees que es la principal desventaja o el principal error del proceso de regionalización peruano? Yo creo que haber dado rápidamente transferencias a los gobiernos regionales y de alguna manera no generar mejores condiciones para que pudieran aliarse. Intentaron correr antes de gatear. Exactamente. Y lo que has tenido es que claramente se armaron una suerte de feudos que luego los gobernadores No que quieren tenías soltar. no los querían soltar. Claro. Y por supuesto, ya los recursos que manejaban, las funciones con las que contaban, no iba a generar ninguna posibilidad de poder aliarse con alguna región vecina. Claro. Y porque este terror que le tenemos al centralismo finalmente se terminó trasladando al interior cuando se hacen las propuestas de la conformación de las macroregiones. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Arequipa, Moquegua, Tacna,
Claro. Moquegua y Tacna miraban una amenaza a Arequipa de que concentre todo el aparato gubernamental regional y finalmente ese centralismo contra el que estamos siempre en desacuerdo se termine trasladando a un nivel Pero micro. un poco más cerca, a lo mejor. ¿No? Entonces, esto fue algunas de las cuestiones que por supuesto generaron estas desventajas. Sin embargo, creo que apostar nuevamente por estos referéndum y por constituir macroregiones a la luz de los más de 20 años que han pasado No desde creo que se que... inició el proceso de descentralización, va a ser un intento fallido, por supuesto. Lo que hay que hacer es reforzar las mancomunidades regionales que tengan alguna sostenibilidad en un plan de trabajo concreto, pero sobre todo de desarrollo territorial, que creo que es el enfoque en el cual se tiene que trabajar arduamente, pasar de ser meros administradores de servicios de educación, de salud, a pasar a ser promotores del desarrollo territorial con una visión más integrada con los territorios vecinos, que creo que es en lo que se ha fallado en el proceso de descentralización. Pero también precisarte una cuestión. Las voces críticas que vienen de Lima en relación a que en las regiones no se hace nada. Justo eso iba a ir. De descentralización. ¿Por qué eligen tan mal? Siempre. ¿Qué elegimos en Lima? Yo creo que habría que ser bastante necios, ¿no? Para no ver cómo funcionan también las cosas en Lima y en el gobierno nacional. Los proyectos que manejan los ministerios salen más rápido que los que salen en regiones. Claro. Pues te pongo un ejemplo. ¿Por qué eligen tan mal, dice el que votó por López Aliaga? Yo recuerdo que el proyecto Chavimochic, el Ministerio de Agricultura se lo quitó al gobierno regional de La Libertad, bajo el criterio de que ellos lo iban a poner en marcha y lo iban a reiniciar porque el gobierno regional no podía. Hasta el día de hoy tengo entendido que no lo han destrabado. En segundo lugar, obras tan grandes que están a cargo de los ministerios, como por ejemplo, de que los conduzcan los ministerios, como por ejemplo el metro de Lima. Una vez leí un comparativo de cómo se construyeron los metros en otros países de Latinoamérica. No, el metro de Lima es un desastre. De una tortuga cansada. Es un desastre. ¿No? 1 kilómetro por año. Entonces, es una locura. Realmente el comparativo que se tiene es lamentable. Entonces, yo creo que creer que la descentralización per se va a solucionar los problemas del país sin la necesidad de otras reformas es una visión bastante errónea, por decirlo menos, porque corta, por lo menos. La descentralización no te va a solucionar todo y no te va a lograr tener un desarrollo más equilibrado del territorio nacional si es que a la par no apostamos por una reforma del servicio civil para precisamente tener personal calificado profesional en todos los niveles de gobierno que ayuden a preservar la institucionalidad. No podemos hablar de que la descentralización va a funcionar si sobre todo tenemos un sistema político tan precario en donde hay transfugismo, hay vientres de alquiler, hay clientelismo y lamentablemente las organizaciones políticas han perdido ese rol que les corresponde de tener pues un diálogo y una articulación clara con la población, acoger sus demandas ciudadanas y finalmente luego insertarlas en la agenda pública de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no tenemos una buena reforma política, una buena reforma del servicio civil, si no tenemos una reforma también del sistema de contrataciones con el Estado, que es bastante lento y burocrático, entonces la descentralización per se no va a tener todas las armas para poder finalmente sacar adelante el desarrollo de los departamentos. Y no, veamos lo que pasa en el Perú. Se tiene más o menos casi 20.000 millones de soles, que es la valorización que se tiene en obras paralizadas, ¿no? Entonces... es alucinante, claro. Entonces, sí, dinero claro. hay, etcétera, y de todas estas obras paralizadas, la mayor cantidad la tienen los gobiernos locales, luego el gobierno nacional y finalmente los gobiernos regionales. Estaba leyendo que incluso la reconstrucción con cambios tiene también una gran cantidad de proyectos paralizados, pese a que hemos halagado la creación de todos estos organismos. Entonces, yo creo que la evaluación de la descentralización hay que hacerla con menos hígado
y tratando de ser mucho más objetivos con lo que pasa en el país. Claro. Vamos cerrando y tengo que hacer una pregunta súper práctica porque acá vivimos, acá en Lima se vive como ya el alcalde distrital, el alcalde metropolitano y las funciones nunca están muy claras tampoco, ¿no? Pasa lo mismo, ¿cuáles son las funciones que en el gobierno regional, o sea, son sí o sí, no hay margen de error, esto es lo que tiene que hacer? Me habló de salud, me habló de educación, infraestructura también. Eh, ¿Están bien diseñados los límites burocráticos y de funciones respecto a los gobiernos provinciales y distritales? ¿O también hay mejoras que hacer ahí? No, por supuesto que hay que hacer mejoras y yo creo que desde el gobierno nacional, en donde los ministerios tendrían que asumir solamente un rol rector de las políticas que se implementan a nivel de los gobiernos subnacionales y no competir en la ejecución de obras, por ejemplo, que podrían hacerlos porque ya son sectores cuyas competencias han sido transferidas a los gobiernos subnacionales. Por ponerte un ejemplo, el Ministerio de Educación todavía sigue haciendo obras a través de PRONIER y otros organismos que tienen. Creo que el Ministerio de Educación podría dedicarse muchísimo más a implementar sus políticas nacionales y a supervisar que los gobiernos regionales lo cumplan. Claro. Y por supuesto tener gobiernos regionales que ejecuten desde Lima también se envía el material educativo. Claro. Por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces todavía hay cuestiones que se carga el gobierno nacional y que debería estos momentos de más de 20 años de descentralización ya haber potenciado todas las gerencias de educación para que tengan la posibilidad de ejecutar con mayor eficiencia las competencias que se les ha dado y que la misma ley establecía en los planes que establecía la ley de bases de descentralización como actividades previas a la transferencia de estas competencias, finalmente no se han cumplido. Claro. Y hay un débil rol rector. Descentralización trunca en todo caso también. Fallida, bastante defectuosa, de poco diálogo entre los niveles de gobierno, y eso también genera mucha confusión en la población sobre a quién le pido que me rinda cuentas y a quién le pido que solucione uno u otro problema, y eso hace que también el descontento de la ciudadanía con las autoridades termine finalmente siendo tan bajo. En un promedio de gobiernos regionales apenas el 17% apoya o acepta a sus gobernadores. En el caso de los gobiernos locales ves una situación similar, un poco más del 20% es el promedio nacional de aceptación. Claro. Y tienes, digamos, autoridades con una débil legitimidad, que en parte también se debe a esta confusión que hay en las mismas competencias entre niveles de gobierno, ¿no? Claro, claro, sí, por supuesto. O sea, lo conversábamos, hay candidatos al Congreso que de repente empiezan a rellenar pistas de sus barrios, que tienen, o sea, si los mismos candidatos tienen una confusión enorme, la población también. El electorado yo te con mayor decía que razón. cuando era gobernadora había gente que me pedía que le parche una calle o que le solucione, le repare un semáforo malogrado, y en ese sentido no hay una claridad tampoco de las competencias que tiene cada nivel de gobierno, ¿no? Claro. Entonces eso también te genera que haya duplicidad de esfuerzos finalmente, y que no haya este diálogo que nos permita planificar y marcar una visión clara del desarrollo territorial en el cual deberíamos de estar involucrados. Y que los mismos electores tengan claro a quién presionar para cada cosa. Por supuesto, ¿no? porque Entonces, al final ahí hay una debilidad en la misma rendición de cuentas que debería de fortalecer también la relación ciudadano-autoridad y por lo tanto generar gobernabilidad, que es de lo que carece este país. Yamila, para salir del tema del gobierno regional y cerrar con coyuntura, sabes que cuando hay una conversación contigo siempre hay un elefante en la habitación, ¿no? Esto no es un espacio para hablar de temas judiciales, pero mi consulta más sería sobre, en particular en el caso Ixa, donde yo particularmente veo un caso de fiscalía bien débil.
Yo diría bastante injusto. Bien, bien débil, bien débil. Entiendo por tu postura que es injusto. Pero en todo caso, más allá de las débiles evidencias, a mi criterio, ¿no te parece que hubo bastante ingenuidad en las gestiones que hiciste de... Porque tú misma has comentado que conversabas con los ejecutivos de ICSA, ¿no? Has tenido reuniones con ellos, ¿no? Y eso no es como un poco regalarse, ¿no? Para este tipo de cosas, porque al final, sí, efectivamente parece una vendetta de que se haya resuelto el contrato que ICSA tenía, ¿no? Es como sumar uno más uno. Entonces, ¿tú consideras que eso ha sido un error de tu gestión? ¿Conoces el caso? Un Lo, poco te lo- lo he pongo- revisado. O sea, podemos hablarlo. Te voy a poner en autos porque es una situación bastante injusta que atravieso, pero sobre la cual tengo bastante paciencia porque sé que al final la verdad se va a imponer. Esta empresa es seleccionada por un organismo internacional, al cual le delegamos la contratación porque era una obra que se acercaba a los 100 millones de soles y creíamos que en el primer año de la gestión era muchísima responsabilidad para una oficina de logística. El organismo internacional que selecciona a esta empresa finalmente la acredita y empieza a trabajar con un periodo de retraso porque habían predios que no se terminaban de liberar, como ha sucedido en diferentes obras del Estado. Luego, en el segundo año, cuando aparece el escándalo del Club de la Construcción, Claro. Esta empresa empieza a tener bastantes retrasos en la ejecución de la obra. Los retrasos están Y eso completamente es documentados. de público conocimiento. Pero no solamente había retrasos en el pago a empresas que les proveían a ellos de material para ejecutar la obra, sino también a los trabajadores de construcción civil. Y esto generó paralizaciones constantes, ya no solamente de la obra, sino que el sindicato paralice todas las obras de la región en reclamo y en solidaridad a los trabajadores del gremio que no venían siendo pagados por esta empresa que empezó a incurrir claramente en abusos durante su ejecución. Y las reuniones a las cuales se ha tenido con estos contratistas, como se ha tenido con otros contratistas cuando hay problemas en la ejecución de obras, era precisamente por la falta de pago a los señores de construcción civil y a diferentes empresas que reiteradamente visitaban nuestro despacho a reclamar que esta empresa les estaba realmente sirviéndose de los propios esfuerzos de empresarios medianos y pequeños que tenía la región Arequipa, y lo cual está en los medios de comunicación. No podemos decir que hay ingenuidad cuando yo creo que toda autoridad, cuando hay algún problema en un proyecto de inversión pública, busca primero solucionar mediante el diálogo que estos pagos se realicen para que la obra no tenga mayores retrasos. Pero aquí la situación fue a mayores y de acuerdo a lo que establece la ley de contrataciones con el Estado, se resolvió ese contrato porque el ingeniero residente de la obra lo abandonó, abandonó la obra por más de un mes y evidentemente quedó sin una dirección técnica. En segundo lugar, porque teníamos una lista de proveedores en cola esperando que se les pague millones de soles que la empresa lamentablemente había burlado sus obligaciones. Esa obra se resuelve y se ejecuta cartas fianzas por más de 30 millones de soles, ¿correcto, Andrés? Y esta empresa prácticamente entra en quiebra. Claro. Incluso vienen a reclamar al gobierno regional y dicen de que se tiene que valorizar lo que se ha hecho porque ellos creían tener derecho sobre 10 millones de soles, pero resulta que cuando se iba a hacer el proceso para entregarles, aparecen muchas medidas cautelares para esos pagos de trabajadores y de otras empresas a las cuales les había burlado los pagos. La empresa ICSA, que lamentablemente ha sido una mafiosa, que lo mismo quería hacer en Arequipa y la variante de Uchumayo no se hubiera terminado nunca con una empresa que pretendía burlar. Cabe precisar que nunca en el país un gobierno regional
ha resuelto un contrato ejecutando este monto tan cuantioso de 30 millones de soles, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido ahora, más allá de las percepciones que tú tienes, de los argumentos débiles, etcétera, tiene un trasfondo que es mucho más delicado, ¿de acuerdo? Y es que lamentablemente esta empresa lo que pretende es recuperar del gobierno regional esos 30 millones de soles, alegando que fue injusto por un pago ilícito que dice que faltaba realizarme a mí. Uh-huh. Entonces, el trasfondo es mucho más delicado. Yo creo que lo que más me parece débil, porque dentro de las evidencias hablan de unos montos, de unas transferencias de unos montos que ni siquiera son la tercera parte de lo que podría ser tu sueldo como gobernadora. Entonces, no, más allá de eso, Andrés... y eso es algo de lo más fuerte que se supone tiene la fiscalía. Más allá de esos montos que tú dices, que por supuesto no me han sido entregados, que ni siquiera yo los he pedido, dicen que ha ido un emisario por mí, lo delicado aquí es que ellos están haciéndole creer a la fiscalía que la resolución del contrato es una venganza personal mía, por que ellos no me habían completado un pago, ¿ya? Obviamente negado. Cuando en realidad la resolución del contrato se ha hecho de acuerdo a las causales que establece la ley de contrataciones. Y el tema está muy claro. Si es que ellos, como alegan, consideran que la resolución del contrato fue injusta, de acuerdo a ley han podido ir a un arbitraje. Y no han recurrido. Y no han recurrido al arbitraje. Han pasado 6 años desde que se resolvió el contrato y ellos no han logrado ir a un arbitraje para reclamar los montos que supuestamente fueron ejecutados por una venganza. Eso está muy claro. Cualquier empresa o institución que se sienta afectado, de acuerdo a la ley y al reglamento de contrataciones, tiene el arbitraje para reclamar la devolución. ¿Por qué no lo han hecho? Porque está ampliamente documentado que los señores habían incumplido en el contrato de obra y lo que hay aquí, hay un ánimo de recuperar ese dinero para una empresa que quiere volver a salir a flote y que tengo entendido hasta ahora no puede. Pero justo, o sea, puede sonar fuerte incluso hablar de ingenuidad, pero justo va por ese sentido, porque cuando uno recopila la información de este caso y se da cuenta que efectivamente esta empresa tenía serios incumplimientos y existía un patrón en el tiempo de un comportamiento hasta mafioso, se podría decir. ¿No es muy peligroso reunirse con ellos y exponerse a este tipo de cosas? O sea, porque ha habido reuniones, sí, para exigir. Está perfecto, es lo que hay que hacer, es lo que una autoridad debería hacer. Pero al mismo tiempo también hay que cubrirse un poco las espaldas. ¿Y qué hubieras hecho si tienes a todos los trabajadores de construcción civil? La presión es importante, si sí, me imagino. Los trabajadores de construcción civil en el frontis del gobierno regional, no habiendo paralizado solamente la obra variante de Chumayo, sino todas las obras de la región, claro, y teniendo toda una población que te presiona porque esto se solucione de la manera más rápida posible, porque claramente la congestión vehicular que te dejaba la obra era mayor. Claro. En los hechos, la situación es muy diferente y además el que tú tengas un diálogo con tu contraparte en el contrato no tiene por qué hacerte delincuente. No, por supuesto que no. Porque creo que finalmente buscas llegar a solución mediante el diálogo, como se ha hecho en muchos proyectos y como estoy segura que muchas autoridades lo hacen. Si no, pasaríamos a la judicialización y a la controversia permanente claro, que no te va a ayudar a solucionar las cosas mediante el diálogo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando a mí me toca ya tratar a ese nivel, es porque ninguno de mis funcionarios previamente ha podido solucionarlo. Siempre la autoridad es como el último escalón cuando ya la situación está prácticamente desbordada. O sea, ya esta ha sido la situación ya estaba la última, sí, el último recurso. Efectivamente, ¿no? Y al final, pues, vemos que en los hechos se hicieron muchos esfuerzos para que
los mismos trabajadores reciban sus remuneraciones, los mismos proveedores arequipeños no caigan en quiebra porque habían realmente puesto materiales para la obra y no estaban siendo pagados, y al final con la resolución del contrato se logró pagar a todos y esa obra está operativa y en funcionamiento. No es una de las obras abandonadas entre las miles que tienes en el país, pero lamentablemente cargamos una persecución injusta que, como te digo, la mayor preocupación es el ánimo oneroso que hay detrás de toda esta investigación. ¿Qué me queda? Paciencia para efectivamente seguir enfrentando esto, explicarlo con los tecnicismos que a veces mucha gente no lo comprende, a veces ni el Ministerio Público, y hemos llegado a niveles de preguntas del tipo de ¿por qué tan rápido resolvieron el contrato? ¿Cuál era el ánimo? ¿Usted recibió la orden de la gobernadora, le dicen a mi gerente legal, de resolver el contrato? No, acá no hay que recibir órdenes. Si tu supervisión de obra te dice que el contrato está incurriendo en una causal para ser resuelto, como que es que el ingeniero residente de la obra ya no está. Si te dicen 1 más 1, tú tienes que poner 2. Si tú tienes un informe técnico que te advierte que hay un incumplimiento en la obra, el órgano legal tendrá que pronunciarse si es que efectivamente es y proceder a la resolución del contrato. O sea, lo que es increíble es que nosotros sintamos ahora, ¿no?, con exfuncionarios también, que nos acusan por haber actuado en defensa del Estado y no por habernos hecho de la vista gorda ante un incumplimiento evidente, documentado, incluso publicitado en los medios de comunicación. Esa es la situación que vive nuestro país y eso es a lo que mucha gente le teme también para involucrarse en política. Justamente a eso quería llegar. Aunque tú actúes conforme a ley, vas a tener finalmente contrapartes o enemigos que quieran luego devorarte. Y titulares que te van a sacar. No, y titulares. Digamos que esto eventualmente se resuelve favorablemente. ¿Volverías a la política electoral activa? Tendría que evaluarlo muy bien. Ahorita estoy... Porque en este momento eres secretaria de la mujer. Soy secretaria de la mujer. De Arequipa, Tradición y Futuro. Sí, por supuesto, con toda honestidad, Andrés. Yo ahorita me encuentro en pausa en política y lucho con paciencia porque se limpie mi honra. En estos términos que te he explicado. Han habido muchas investigaciones que se me han cerrado, pero te digo que con mucha pena la prensa no las publica con las mismas portadas que te sacaban las denuncias, ¿no? Entonces tú tienes que estar reiterándolo, ¿no? Entonces han pasado 4 años que he dejado la gestión, las denuncias se siguen archivando, muchas veces se les da mucha publicidad, pero no se dice nada. Yo sigo haciendo ahorita política a través del movimiento, evidentemente. También estoy trabajando para una organización que se llama Cultura Democrática, en el fortalecimiento de organizaciones políticas. Y bueno, si es que se vuelven a alinear los planetas, como tú dices, quizá más adelante lo consideraría, pero evidentemente la situación ahora es diferente a cuando yo inicié en política, que era una joven soltera que podía, digamos, ahora con mucha vehemencia ingresar a este campo. Ahora no solamente hay familia, sino también tienes, digamos, una coyuntura en donde todo el mundo ingresa a política para destruirse. Entonces hay que hacer docencia política y para ingresar en esta arena yo creo que hay que también tener equipo. El creer que tú solo vas a cambiar algo, eso es imposible. Eso es imposible. Pensamiento mágico. Y está demostrado. Así el presidente más popular, como fue Vizcarra en su momento, sin parlamento, sin bancada en el parlamento finalmente lo terminó vacando, ¿no? Entonces hay que ser ingenuo en estos momentos para decir, sí, yo quiero hacer política, quiero volver. Yo creo que para eso hay que ser responsables también en armar un grupo que permita hacer ese trabajo, pero se verá más adelante. Ahorita estoy enfocada en sacar mi doctorado, que es lo que ahorita me tiene bastante cabezona, por así decirlo. Ya, cerremos. ¿Se murió? Ya, pero esta sigue en vida. Terminemos con coyuntura nacional. Se está convocando la reactivación de marchas. Arequipa ha tenido bastante protagonismo en la zona sur.
No tanto como, como lamentablemente, como Puno, como Ayacucho. Pero Arequipa sigue siendo también una fuente de un foco político, ¿no? Puno. Del sur del país. ¿Cómo se vive allá el gobierno de Dina Boluarte? ¿Cuál cómo decirlo? Es, es, es tan baja su desaprobación como en el promedio peruano. Es más, también existe esta división de, a lo mejor en la capital, pucha, donde hay mayores ingresos, no se le ve tan mal a Dina Boluarte. ¿Existe también esa división o es más unánime? Ajá. Yo creo que la desaprobación es, digamos, como la del sur, Ujú. no al nivel de Puno, Claro, de Apuno es seguramente está 95%, claro. menos que Cusco o por ahí, pero el descontento está ¿Es seguramente, transversal? de alguna manera el sector de la clase media, emprendedora, digamos, no se muestra tan reacio a este gobierno y creo que hay una cuestión bastante interesante que apuntar y por qué en Arequipa no se sostuvieron las marchas, como por ejemplo se ha pasado en Puno o en Cusco incluso fue más prolongada Claro. que en Arequipa. Y es porque de alguna manera también, luego de la pandemia, muchos emprendedores, el sector empresarial y la población en general sentía que ya estaba recuperando la dinámica económica Claro, y y vienen las marchas vienen y las se marchas y es paraliza como de todo. nuevo paralizado todo y este nivel de vandalismo que ha Ujú. habido de alguna manera ha generado también que digamos las reacciones no sean de tanta protesta sostenida como en otras regiones del sur del país. Yo creo que Claro, de me alguna imagino que manera debe se ha ser priorizado la un economía poco loco, que ya déjame estaba trabajar, golpeada. ¿no? Ya hemos entrado en la situación de, oigan, déjenme trabajar, Claro. ¿no? Y hace poco también escuchaba, por ejemplo, a Alberto Vergara que decía, ¿por qué las élites no se indignan con la cantidad de muertos que por supuesto son lamentables, son dolorosas para todos, pero digamos que esta cantidad de gente que había fallecido podría haberse supuesto de que iba a generar como una movilización mucho mayor en rechazo a este gobierno. Yo creo que por un lado la economía ha jugado un factor muy fuerte, la gente que lucha el día a día por sobrevivir y que no quiere más paralizaciones porque simplemente no puede sacrificarse más. Y en segundo lugar, porque creo que el nivel de vandalismo que ha habido ha hecho que mucha gente internalice como que han habido ciertos elementos infiltrados a los cuales el Estado le tenía que hacer frente. No es que sea un argumento que necesariamente comparto, pero creo que de alguna manera la posición de la población Tu ha hipótesis es sido. que no ha sido tan masiva como debió haber sido la marcha porque era difícil empatizar con los vándalos. De alguna manera. Mi hipótesis es de que si esos 60 muertos, lamentables y dolorosos, como digo, no han generado una movilización mayor y sostenida en todo el territorio nacional, ha sido por dos factores. Uno, porque una economía golpeada que venía de pandemia y que ha generado también que la pobreza aumente y que no se logre recuperar a niveles que esperados, finalmente sea un factor en que ya no quiero más marchas, ya no quiero más de esto, o sea, que se investiguen estos casos de muertes y que sigan su cauce, pero a mí ya no me afectan el bolsillo porque yo necesito llevarle dinero a mi hogar y sostener a mi familia. Y en segundo lugar, porque te lo digo de lo conversado con mucha gente en Arequipa y en otras regiones, esto de tomar aeropuertos, de pretender quemar policías, como sucedió en La Joya, en Arequipa, Ujú. ha generado que mucha gente diga, oye, ¿qué elementos hay acá? Porque enfrentamientos han habido muchos, pero a este nivel, ¿no? O sea, el armarse en Arequipa, las barricadas y las protestas, como tú las has visto, los cacerolazos, como fue en el caso del 2001, pero este nivel de destrucción
de atacar edificios del Ministerio Público, del Poder Judicial, de tomar aeropuertos, de pretender quemar policías, yo creo que ha espantado a la gente en el sentido de que ha sido una manera de protestar que ha salido de los márgenes de lo que siempre se ha visto, ¿no? Es un análisis bien difícil que hacer, ¿no? Porque no, si uno pone al centro a las personas, lo primero que dice, por favor, no deberían haber muertos en protestas. No, o sea, debería ser la prioridad de uno, ¿no? Pero como dices, el análisis también debe pasar por economías golpeadas y a veces el bolsillo le gana la indignación. El hambre. El hambre, sí, el hambre. Y también incluso el mismo lenguaje de las marchas iniciales, las banderas que levantaban eran de restitución de Castillo y ahí claramente ya desde ahí tú ya sabías que el 70% de la población no iba a empatizar con esa movilización. Efectivamente, es una cuestión ya de coincidencias Claro. y de por qué protesto. Ahora, lo que sí me queda claro es que el gran error de la señora Dina fue al momento de juramentar no convocar elecciones. Sí. ¿No? O sea, Entonces, estaba entrampada legalmente, ¿no? Siendo... claro, no puede convocar, pero por lo menos debió ir a juramentar con un proyecto, no sé, bajo la manga. Igual le había muy pocas horas, pero por lo menos pedirle al Congreso que acorte el periodo. Que tenga un poco, o al día siguiente a más tarde, que ya era Presentar muy el tarde. proyecto y decirle a la población, yo asumo esto temporalmente, yo me quiero ir, pero lo asumo temporalmente porque alguien tiene que seguir gobernando Claro. ante lo que ha pasado y tiene que haber una transición y creo que Pero eso, ahora de Boluarte alguna ya manera, parece que está... sí, ya le gustó ya. bueno, yo creo que ella está ahí y me parece que salvo ocurra otra movilización muy fuerte y tal. Y creo que no solamente ya dependen las movilizaciones, creo que ya se sostienen Congreso y Poder Ejecutivo mutuamente a tal punto que se necesitan para sobrevivir. Sí. ¿No? Se necesitan para sobrevivir. Sí, por lo menos Y, quieren llegar hasta el 26 y a todas luces parece que eso es lo que va a ocurrir. Al parecer sí. Al parecer sí, pero creo que es bastante importante poder deslindar en el sentido de las causas de estas muertes, que son, como te digo, lamentables y dolorosas y que por supuesto no deben de quedar impunes. Yamil Osorio, muchas gracias por estar con A nosotros. ti, Andrés, por este espacio. Gracias. Gracias.